Y en la última clase habíamos visto SQL, el comando update para actualizar y el comando eliminar. Y al respecto tenía una práctica. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Lo lograron? Sí, listen. Ah, perfecto, muy bien. De aquí en adelante les decía lo que vamos a ver ahora es lenguaje PHP. Ya habíamos visto el MySQL. El MySQL habíamos dicho que es un gestor de base de datos orientado a las páginas web. Entonces, el MySQL está ligado con PHP, porque en un sistema web habíamos visto que el usuario final no necesariamente se va a conectar o va a insertar información a través de los comandos SQL, sino que lo va a hacer a través de un formulario. Ese formulario va a estar diseñado en HTML. Luego, eh, al darle clic en enviar, va a existir un archivo PHP y ese archivo de PHP lo que va a hacer es enviar información, conectarse a la base de datos, seleccionar la tabla, etcétera. O sea, dependiendo del comando que hagamos, que hayamos insertado en el archivo PHP, el servidor va a realizar la acción, que puede ser insertar, eliminar, actualizar o cualquiera de los comandos que habíamos visto en MySQL. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Están listos, jóvenes? ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Tuvieron algún problema? No, ahora sí ya todo ya está fácil, licenciado. Ya estaba mucho más Ya fácil, se ¿no? entendió. Ya. Con eso, espero que haya quedado claro, cristalino como el agua con lo que son los comandos SQL. Son 4 comandos que en las bases de datos generalmente se utilizan. Es el de insertar, el de actualizar, eliminar y el otro que es del select. Con el select se generan reportes generalmente. Por lo tanto, esta clase lo que vamos a hacer es ver un poco de contenido, de cómo es que nació el programa, etcétera. Le vamos a dar una introducción. Esto igual lo voy a colgar en la plataforma. Y lo primero que tenemos que saber es que es PHP. Y PHP, al igual que JavaScript, es un lenguaje de script, pero que está orientado ahora en el lado del servidor. Los lenguajes de script en el PHP no se ejecutan en el lado del cliente, como habíamos visto el HTML, las hojas de estilo, inclusive el Java. Solo necesitábamos un navegador para poder ver el resultado del código que teníamos en el documento. En cambio, con el PHP, necesariamente tengo que tener un servidor. Por lo tanto, aquí, en nuestras máquinas, el WAM Server, cuando habíamos instalado el WAM Server, les decía que aquí está ejecutándose MySQL, que es el gestor de base de datos, MySQL. También se está ejecutando lo que es el PHP. Entonces aquí en nuestras máquinas nosotros ya tenemos montado un servidor. Y además el Apache que sirve las páginas web o el HTML. Por eso se dice que el PHP es un lenguaje de script, pero que está orientado al servidor. O sea, ¿dónde se ejecuta? En el lado del servidor. En el lado del servidor se ejecuta el PHP, genera un HTML y luego recién es devuelto el resultado al usuario como HTML, pero convertido como documento HTML. Les decía que este lenguaje está orientado a las páginas web o a los sitios web. El nivel donde se interpreta los códigos es justamente en el lado del servidor, de ahí el nombre que se conoce como PHP, que se ejecuta en el lado del servidor. Igual se genera un código, pero en el servidor, les decía, eso se va a convertir a HTML y eso es lo que va a devolver como salida hacia el usuario final. Este lenguaje apareció en 1994. Quien lo creó fue este señor, Rasmus.
Para el 2004 ya estaba instalado en más de 17 millones de dominios. ¿De dónde lo pueden descargar este programa? De esta dirección, de www.php.net. Si bien nosotros habíamos instalado con una aplicación que se llama OneServer, pero lo podemos hacer igual de manera individual. Descargar por un lado el PHP simplemente y instalarlo en el ordenador. Aparte de que esté corriendo PHP, obviamente que necesitamos otras aplicaciones, porque el PHP solo no pudiese realizar ninguna tarea. Les decía que está estrechamente relacionado con los dominios, con los hosts, con las páginas, los servidores, las direcciones URL y otras herramientas que son útiles a la hora de montar o crear un sitio web. Como todas las aplicaciones que corren en Internet, PHP también es un producto de código abierto, o sea, es un producto open source, que originalmente PHP significaba Personal Homepage. Eso es lo que significaba, pero actualmente se ha cambiado. Ahora, si bien no se quedaron las siglas, pero esto es un procesador de hipertexto. Eso es el PHP, es un procesador de hipertexto. Como esta tecnología es de código abierto, entonces no hay una tecnología propietaria, ¿verdad? Pero hay una comunidad de usuarios, al igual que con los otros lenguajes de código abierto, donde de alguna forma son el apoyo como soporte, ¿no? Cualquier problema que tengamos con PHP buscando en Internet, seguramente a alguien ya le sucedió el mismo problema y de esa manera tenemos el soporte de alguna forma al PHP. ¿Cuáles son sus fortalezas de este lenguaje de programación? Juntamente el high performance, ¿no? El alto rendimiento. El PHP es altamente eficiente porque actualmente está inclusive orientado a objetos. De ahí que se puede realizar cualquier tarea. Todo lo que hemos visto con el lenguaje Java también se lo podría hacer con el lenguaje PHP porque tiene casi la misma estructura de sintaxis. Les decía que el PHP, otra de sus fortalezas, es que está creado y orientado generalmente a interactuar con las bases de datos que se tienen. No solamente en MySQL, nosotros la que estamos viendo es MySQL, pero les decía que gestores de base de datos existen muchas, por ejemplo está Postgres, Oracle, ¿verdad? Y hay un sinfín de empresas que crearon gestores de base de datos, pero la mayoría de los gestores de base de datos utilizan un lenguaje que es el SQL, de ahí viene el nombre MySQL. Es un lenguaje estándar, igual que se ha definido, y que actualmente todas las empresas que crean gestores de base de datos pues, utilizan el lenguaje SQL para poder administrar la información de esas bases de datos. También PHP va evolucionando con el tiempo y actualmente podríamos decir que ya tiene un conjunto de librerías y esas librerías simplemente dependiendo la necesidad lo que hacemos es reutilizarlo, llamarlo para no estar escribiendo el código desde cero. Y vamos a ver cuando ya estemos viendo en la práctica que tiene un sinfín de librerías que ya están diseñadas, están creadas, que lo único que hacemos es llamar a través de su nombre. Como es un programa open source, les decía, esto es gratuito, no se tiene que pagar por el uso. No tenemos que realizar el pago de ninguna licencia. Y esto lo pueden bajar de esta dirección, les decía el PHP. También es muy fácil de aprender, ya que al haber visto nosotros un lenguaje de programación que era el JavaScript, por lo tanto eso ya va a ser mucho más fácil porque se acomoda la misma estructura, la misma lógica de programación, se lo utiliza también en el PHP. Es similar al lenguaje C, el PHP, pero los otros lenguajes también son similares porque lo único que cambian son la forma de declarar, cómo llamar a las variables, algunas opciones relacionadas con la sintaxis del lenguaje de programación. También les decía que este programa ha ido evolucionando de tal forma que desde la versión 5 en adelante
el lenguaje ya está orientado a objetos. En cuanto a la portabilidad, el PHP se puede utilizar en diferentes plataformas, en diferentes sistemas operativos. Si yo codifico, por decir, en Windows, y luego decido corregir en un ordenador, en una Mac con otro sistema operativo, no va a haber problema. Se adapta en realidad, ¿sí? Luego habíamos dicho que el código es código abierto, quiere decir que yo al descargar PHP, yo puedo modificar, puedo hacer cualquier cambio en ese código, le puedo adaptar a mis necesidades. Entonces, eso significa cuando decimos que los programas de código abierto, si bien lo descargamos, lo instalamos, pero nosotros podemos modificar el código las veces que sea necesario. Y al no existir en una comunidad, les decía, porque no es un programa de una empresa que venda la aplicación, el soporte llega a ser toda la comunidad que utiliza justamente el PHP, la cual en cualquier problema que suele suceder a veces, lo que hacemos es recurrir justamente a esa comunidad que utiliza el lenguaje PHP. Como el PHP está orientado con las bases de datos, entonces vamos a recordar un poco qué era MySQL. MySQL habíamos visto que es un sistema de administración de bases de datos, ¿verdad? Es esto en realidad, un RDBMS, un administrador de base de datos relacional, que va a permitir controlar el acceso a los datos, ¿no? A través del MySQL yo voy a poder administrar, insertando, actualizando, eliminando, modificando los registros de una base de datos. Y esos registros generalmente vamos a colocarlo, esos comandos los vamos a colocar en un archivo PHP, de tal manera que esos comandos a través de PHP se van a ejecutar en el gestor de base de datos. Igual que el anterior, este lenguaje también es open source. Se lo puede descargar igual de su plataforma. Y les decía que este lenguaje utiliza un estándar, ¿verdad? Que es el lenguaje de consulta estructurado, el SQL. Eso es el SQL. En cuanto a sus fortalezas del SQL, habíamos visto que también es un lenguaje que está estandarizado, por lo tanto casi podríamos decir un 80, un 90% de las páginas web utilizan como gestor de base de datos el MySQL. No se paga igual por el uso no hay que adquirir ninguna licencia porque es un código, un programa de código abierto y además habíamos visto que es fácil de utilizar. Lo podemos hacer desde la consola, para ello pero hay que saber la sintaxis de los comandos o en algunas páginas, algunos servidores incluso dan una alternativa, les decía, de una interfaz de usuario que es en modo gráfico, ¿no? Para eso se tiene que generar obviamente unos formularios que estén ejecutándose a través de Internet. Igual que el PHP, el MySQL se puede utilizar en diferentes plataformas de sistemas operativos. También el MySQL podríamos modificar a nuestras necesidades porque su código es abierto. Cuando descargamos el programa, en realidad lo que nosotros hacemos es descargar el código y se podría hacer cualquier cambio a ese código. Igual que todos los programas de código abierto, quien es el que nos da el soporte es a cualquier problema que vaya a ocurrir, la comunidad que está utilizando justamente el lenguaje MySQL. Vamos a empezar hablando ahora de cómo se genera un programa en PHP. El código en PHP se genera igual a través de etiquetas. Por lo tanto, para iniciar PHP, comenzamos con esta etiqueta y debemos finalizar con esta otra. Necesariamente decimos al programa en el lado del servidor que el PHP va a iniciar aquí y va a terminar en esta otra etiqueta. Esto pero en el lado del servidor, ¿verdad? No olviden que el PHP, les vuelvo a recordar, que se ejecuta en el lado del servidor. Si ustedes no tuvieran en casa instalado OneServer, no van a poder ejecutar, no van a poder verificar
verificar, ver qué es lo que está haciendo su código, porque tiene que ejecutarse necesariamente en el lado del servidor. Y el servidor lo que va a hacer es convertirlo a HTML y eso es lo que envía generalmente. Cuando envía un reporte de base de datos al lado del cliente, entonces se ejecuta en el lado del servidor, se convierte en un HTML y eso es lo que devuelve al usuario final. Y el usuario final solamente puede ver a través del navegador código o lenguaje HTML. En PHP, al igual que en otros lenguajes, también puede existir espacios en blanco. No va a afectar en nada en la ejecución del resultado. Por ejemplo, aquí miren, tenemos algunos ejemplos. Para imprimir en pantalla, por ejemplo, en PHP se utiliza echo. Se hace a través de esto. Y aquí le estoy mandando un mensaje. Entonces, esto lo que va a hacer es imprimir. Aquí al haber presionado Enter y al haber escrito la palabra mundo al lado, no significa que va a aparecer debajo. Entonces, esto se va a colocar exactamente aquí al lado. Esto es lo mismo a imprimir de esta otra forma. ¿No? Si yo escribo eco y al lado, sabemos bien que en los lenguajes de programación, donde termina un punto y coma, eso es una sentencia. Esta es la primera sentencia y al haber escrito aquí al lado la segunda sentencia, de igual manera, la palabra va a, esta palabra mundo se va a colocar exactamente al lado de la palabra hola. En cuanto a los comentarios en PHP también debemos de colocar de esta manera, miren, la barra asterisco para iniciar si son múltiples líneas que voy a comentar y cierro con asterisco barra. Esto es un comentario de 3 líneas. Ahora, si yo quiero comentar una línea a la vez, simplemente utilizamos igual la doble barra, igual que en las hojas de estilo. Colocamos doble barra y al lado colocamos el comentario que queremos añadir. Bien, hasta ahí vayamos a la práctica. A ver, ingresen a su editor de código. Esto lo vamos a guardar, miren. Ahora la diferencia está aquí que debo de guardar en el lado del servidor. Denle guardar. Ya no puedo guardar este archivo en el escritorio. Porque si yo guardo en el escritorio, no voy a poder ejecutarle. Es decir, entonces, ¿dónde tengo que guardar? En el repositorio del servidor. En este caso elijan la unidad C porque cuando hemos instalado WAM debe estar instalado en la unidad C, a no ser que hayan elegido ustedes a la hora de instalar otra unidad. Si eligieron la D, tienen que elegir la unidad donde se ha instalado el programa, la aplicación WAM Service. Una vez que hayan seleccionado, aquí deben de tener una carpeta que está con el nombre de WAM. Abran esa carpeta. Y dentro de WAM tenemos otra carpeta que se llama www. Aquí es en esta carpeta que debemos de guardar. Les decía, hay otros programas como Xiam, por ejemplo, que es similar al OneServer, y hay otras aplicaciones igual donde se instalan para que corra PHP, MySQL y Apache. Entonces, en algunos de esos puede variar. Por ejemplo, cuando instalamos Xiam, la carpeta se llama htdoc y ahí es donde debemos de registrar. Cuando ustedes compren un dominio para colgar sus páginas web y estas páginas web interactúan con los usuarios a través de las bases de datos y los formularios, entonces el servidor tenemos que verificar que se esté ejecutando PHP, porque algunos servidores simplemente dan el servicio de Apache, o sea, quiere decir que sirven páginas web en HTML. Pero si yo quiero crear mis páginas web y van a ser dinámicas porque voy a tener bases de datos, entonces tienen que verificar la versión del PHP que se está ejecutando en el lado del servidor. Porque si no, no van a poder igual, no va a funcionar su PHP para que agregue o recupere información de la base de datos. Como ya estoy aquí en la carpeta www, entonces le damos un nombre. A este archivo le podemos dar igual cualquier nombre, le puedo dar index, le puedo dar cualquier otro nombre,
pero tiene que terminar con la extensión PHP. En este caso le vamos a dar página de inicio, homepage de esta forma. .php. Den un nombre a su archivo. Y le dan guardar. Lo tienen, ¿verdad? Sí, listen. Y dicen, Ahora, entonces aquí, como es otro lenguaje, tenemos que colocar de esta manera. Ese es el inicio. Y para terminar, coloco el signo de interrogación y el símbolo mayor. La etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre de un programa en PHP. Como en todos los lenguajes, aquí también vamos a utilizar esos espacios que le damos para poder ver o para poder organizar mejor nuestro código, habíamos dicho. Y aquí, lo primero que vamos a aprender es justamente a colocar un hola mundo. Entonces les decía, para imprimir, utilizamos generalmente eco, hecho así, y entre comillas dobles o entre comillas simples puede ser el mensaje que quiere enviar. Aquí queremos sacar un pequeño mensaje que diga hola mundo. Y al final las sentencias también aquí se finalizan con punto y coma. Igual que en el MySQL, en las hojas de estilo, cada sentencia al final tenemos que insertar punto y coma. Guarden. Y ahora vamos a verificar. Miren, primero voy a ir a ver mi archivo que lo había guardado aquí en la unidad C, en la carpeta www. Y aquí está, miren. Este es el homepage. Si yo ejecuto desde aquí, con doble clic, miren, no me va a producir ningún resultado porque les decía que, ¿cómo tengo que ejecutar? Desde el lado del servidor. Ahora, ¿cómo ejecutamos desde el lado del servidor? Simplemente ingresando aquí. Hagan clic en el icono One Server y aquí clic sobre localhost. Una vez que ingresen al localhost, les va a visualizar pueden escribir aquí también, ¿no? www.localhost para que puedan ingresar. Aquí escriben barra ustedes directamente y llaman al archivo a través de su nombre. El archivo que habíamos colocado como nombre es homepage, página de inicio.php y presionan enter. Yo aquí voy a, ustedes no van a colocar esto, yo aquí voy a aumentar 80-80 porque he realizado otra configuración en mi servidor, ya que estoy accediendo a través de otro puerto. Y al presionar enter, miren, ya se me está ejecutando el primer programa que hemos creado en PHP. Aquí me está botando hola, hola mundo. ¿Les salió eso, jóvenes? sí, Ya. Ahora, en sí. caso, perdón, Dicen, dime. perdón. Nosotros vamos al web server y ¿dónde más, perdón? One server y aquí localhost. Tienen la opción localhost, ¿verdad? Sí. Hacen clic, va a cargar esto. Ese es el Apache que está sirviendo páginas web. Entonces aquí aumentan una barra, les decía, y a continuación el nombre del archivo que hemos creado. Homepage en este caso, ese nombre. Si ustedes dieron otro nombre, entonces tienen que llamar a través del nombre que pusieron a su archivo. Presionan Enter. Ahora, aquí es estricto esto. Si en algún momento yo llego a cometer algún error por decir no coloco la coma, en este caso, miren, voy a obviar la coma, voy a guardar.
Y aquí al actualizar mi base de datos, les va a provocar un error. Aquí voy a... Ahí está, miren. Entonces, con el PHP es muy diferente al HTML, porque en el HTML, si bien ustedes no cierran una etiqueta correctamente o se olvidaron cerrar, el HTML sigue mostrándoles. Puede ser que el objeto se coloque en otro lugar por no cerrar una etiqueta, pero igual se sigue ejecutando. No aparece este mensaje. En cambio, como en el PHP es un lenguaje, les decía, de programación que está orientado, porque no es un lenguaje de intérprete como el HTML. El HTML, si bien lo llamamos lenguaje de programación, no llega a ser todavía un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas simplemente, y que el navegador va interpretando línea por línea. En cambio aquí, en el PHP, al ser un lenguaje de programación orientado a objetos, hay un procesador que está corriendo en el lado del servidor. Por lo tanto, este lenguaje no es interpretado. Todas las líneas de código tienen que estar bien, porque si no, no nos va a mostrar ningún resultado. Y para ello aquí, igual, el mensaje nos está botando en inglés. Me dice que yo tengo el problema en algún archivo que se llama homepage y exactamente el número de línea me está indicando. Miren, ¿dónde tengo ese error? En la línea número 2. Entonces, antes de ejecutar, lo que hay que ir es hacer la corrección. Y una vez que está corregido, guardamos y volvemos a ejecutar. Si no existen errores, entonces ya me muestra el resultado. Pero si sigue existiendo errores, me va a seguir saliendo esos mensajes. Puede ser que yo tenga muchas líneas y me va a decir en qué línea, en la 2, en la 7, en la 11, que hay que corregir. Y generalmente los errores que cometemos son los errores de typeo, ¿no? O se nos va una comilla, o no colocamos correctamente la palabra reservada, etc. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? Esta parte vamos a ir lento porque como estamos empezando con PHP, se tiene que entender cómo es que arrancamos un archivo en PHP. ¿Alguna duda, alguna pregunta le salió? Lice, yo he colocado lo mismo que usted, pero me sale error. Ya, ¿te está mostrando el número de línea o simplemente Me dice que en la línea 2, pero ya lo corregí y nada. ya escribiste esto? Eco, hecho. Sí, Tal vez aquí no pusiste PHP porque tienes que colocar, este es el símbolo menor, signo de interrogación, la palabra PHP, puede sí, ser aquí, puse eso, pero lo único que no, no reconoce. no, Tu icono del One Server está en verde también, ¿verdad? Porque si esto está en color naranja, puede ser que alguno de los servicios, o puede ser exactamente el PHP que no esté corriendo. Tienen que verificar que esté en color verde. sí, está. Ya, a ver, vamos a seguir. Aumenta otra línea más aquí abajo. Ya, ahí es. Tiene que haber algún error en alguna de estas, o punto y coma al final en vez de punto y coma pusiste 2 puntos, eso tienes que verificar. O las comillas también, ¿verdad? No. Solo Puede que ser. cuando aumento los números, o sea, a partir del 2 y 3 y 4 Ya. me sale rojito. No, así. O no sé si tiene que afectar en eso. No sé. Entonces, el error está en esta línea, por eso te está mostrando la otra vez. Pero sigamos escribiendo, les decía, vamos a colocar, miren, otra vez, 2 puntos. Si yo coloco aquí, hola nuevamente, y como en el ejemplo aquí vuelvo a colocar eco, voy a colocar aquí no mundo, sino Bolivia, por decir. ¿Cómo me va a visualizar esto? Por más que yo he utilizado 3 ecos, miren, y aquí he presionado Enter al guardar y ejecutar, aquí voy a actualizar. Me está mostrando todo en una sola línea. Entonces, ¿qué tuviera que hacer acá? Recuerdan que cuando estábamos viendo JavaScript, les decía que en las porciones de código de Java podíamos agregar etiquetas HTML, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo puedo hacer. En
en cada línea, si yo quisiera que aquí exista un salto de línea para que lo demás se escriba abajo, entonces, ¿cuál es la etiqueta para hacer un salto de línea? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda? BR creo que era. Correcto. Entonces añado esa etiqueta aquí. Le digo que quiero hacer un break. Entonces, después de escribir hola mundo, colocamos BR dentro, obviamente que dentro de las comillas, porque no puedo colocar fuera. Si yo colocase este BR fuera, no me lo va a aceptar. Las etiquetas tenemos que colocar dentro de las comillas. Ahora verifiquemos, miren. Y ahí está, ¿vieron? Ha hecho un salto de línea y ha escrito el otro mensaje. Entonces, yo pudiese incluir igual etiquetas, cualquier etiqueta HTML, pero tiene que estar dentro de un mensaje, dentro de la comillas. Ahora sí, Rosa, dime, ¿sigue tu problema? Sí, Lisa. Ya, entonces puede ser que no sea tu código, puede ser que sea tu servidor que no esté ejecutándose correctamente. Porque si, a ver, voy a volver a cometer aquí otro error. Si te está mostrando esto, debería estar saliéndote en qué línea está el error. Y me sale la 2, pero corrijo la 2 y está igual. Ya. Si no es en la 2, a veces el sistema nos dice que es en la 2, pero el error generalmente puede ser una línea más antes. En este caso me dice la 3, pero puede ser que aquí yo no le haya colocado el punto y coma, o este PHP, aquí este símbolo no es abierto o cerrado correctamente, y ahí es donde está el detalle. Fíjate si has iniciado correctamente PHP. Sí, está bien, Lisa. Ya, eso me lo vas a mandar por WhatsApp en una foto y te voy a decir a ver cuál era tu error. Ya, Lisa. ¿Ok? Ya. Entonces vayamos, porque nos quedan exactamente 3 minutos. Licenciado, ¿vamos a seguir una clase más o hasta ahí quedamos? Mañana vamos a continuar. ¿Está Ya, bien? licenciado. Ya. A ver. Entonces, no olviden que PHP iniciamos de esta manera, cerramos y dentro va todas las sentencias o todas las líneas de código. Para comentar, les decía que es una barra. Si yo quisiera incluir aquí, de varias líneas de código, un comentario, entonces barra, asterisco, aquí va el comentario, en este caso de 3 líneas, miren, y cierro de esta manera. Igual que en las hojas de estilo, el lenguaje esto pasa por alto, no lo va a interpretar. Ahora, si yo quisiera comentar cada línea, por decir aquí, quiero comentar que eco es para imprimir. Esto es un comentario de una sola línea. Cada línea tiene que colocar doble barra ahí. Y eso lo pasa por alto. Si actualizo, miren, voy a actualizar mi servidor con F5. Entonces no me está apareciendo esos comentarios. Generalmente cuando uno está aprendiendo lenguaje de programación y las nuevas palabras reservadas que uno va aprendiendo, entonces va comentando, ¿no? Para que uno vaya viendo qué es lo que está haciendo esa línea o para qué se está utilizando esta palabra reservada. ¿Qué más vamos a tener en PHP? Funciones. Por ejemplo, aquí se está añadiendo una función de fecha y entre paréntesis, obviamente, todas las propiedades o atributos que puede tener esta función. Les decía, las funciones ya están definidas de alguna forma. Son objetos que ya están creados en PHP, que lo único que hacemos para utilizarlos es llamar a través de su nombre y haciendo cumplir la sintaxis que tiene estas funciones. Vamos a ver que hay funciones para imprimir, para conectar a la base de datos, para rescatar, etcétera. Hay muchas funciones que ya están creadas. Ahora, si nosotros quisiéramos definir una nueva función, igual que en el JavaScript, declaramos con esta palabra. Función, le damos un nombre
Aquí, por ejemplo, se está definiendo dos parámetros, X y Y, seguramente para sumar. En otra variable S estamos sumando X más Y. Está retornando S y aquí abajo seguramente se está llamando a la función. Miren que en C llamamos a la función suma, enviando los dos parámetros y va a imprimir C. Seguramente aquí con esta función lo que va a imprimir es el resultado de la suma de X más Y. Igual en PHP nosotros podemos definir nuestras propias funciones. Ahora vamos a hablar de las variables. Como es un lenguaje de programación, PHP, cada variable que vayamos a definir ahora vamos a utilizar este símbolo. En Java era con la palabra var, ¿recuerda? Ahora ya no vamos a utilizar la palabra var, sino el